Tras la victoria de Franco en la Guerra Civil Española en 1939, unos meses después inicia la Segunda Guerra Mundial. Alemania pide una mayor implicación en la guerra como compensación de ayuda del Tercer Reich que hizo a los franquistas con la participación en España de la Legión Cóndor durante dicha guerra civil, cambiando de posición oficial a no beligerante el 12 de julio de 1940 a las potencias del eje. El 23 de octubre de 1940 tiene lugar la reunión de Hendaya, en cuya estación de ferrocarril se produjo el primer y único encuentro entre Franco y Hitler, sin llegar a acuerdos concretos. Al comenzar la Operación Barbarroja en España, se crea un centro de reclutamiento para los voluntarios que quisieran ir a luchar contra el bolchevismo y el régimen comunista que gobernaba en la Unión Soviética. Se propondría el envío de un contingente de voluntarios, lo que permitiría a España pagar su deuda con Hitler. El 24 de junio de 1941, a propuesta del ministro Ramón Serrano Suñer, se aprueba enviar una división. La denominación oficial fue División Española de Voluntarios, aunque después se denominaría División Azul, por los cuellos de las camisas falangistas que asomaban sobre el uniforme alemán. La división quedó oficialmente constituida el 26 de junio y el 27 comenzó el reclutamiento. La mayor parte de los voluntarios inscritos en este primer reclutamiento fueron militares veteranos y el resto, simpatizantes en mayor o menor grado con el falangismo y del bando nacional. Se alistaron alrededor de 18.000 voluntarios, por lo que en principio se podría haber formado más de una división. Inicialmente, se formaron 4 regimientos a partir de los reclutas, que posteriormente se reducirían a 3 al adaptarse a la estructura militar alemana. Los regimientos de fusileros se numeraron 262, 263 y 269, quedando al mando de los coroneles Pimentel, Vierna y Esparza, respectivamente. Salieron de España más de 18.000 hombres, de los cuales 2.612 eran oficiales y 15.492 eran soldados, cruzando toda la Francia ocupada hasta su destino final, la base militar de Grafenwöhr el 17 de julio de 1941. Ahí se dio la instrucción en el campamento y se proporcionaron los uniformes oficiales alemanes. Quedó formada la estructura definitiva de unidades de la división, y dio así comienzo la preparación con jornadas de adaptación a la formación, marchas y disciplina alemana, juramentando el 31 de julio, 8 días después de comenzar la instrucción. Tras el juramento, emitido en directo por la radio alemana, quedaba oficialmente constituida la 250 División de Infantería de la Wehrmacht. El 19 de agosto comienzan los preparativos para la partida al frente. La división había sido destinada al frente oriental e incluida en el grupo de ejércitos del centro. Tenía como destino la ciudad de Smolensk, para unirse allí al resto de los ejércitos hacia el asalto a Moscú. Tras un largo viaje y varios días de duración, llegaron a Vilna, capital de Lituania, el 8 de septiembre, donde se hizo una parada de un par de días. Desde allí, continuaron hacia el este, ya en tierras soviéticas, llegando a Molodezno y Minsk. El recorrido fue muy complicado. Las frecuentes lluvias y el atravesar espesos bosques por caminos dificultaban la travesía al contingente. Las largas jornadas de trayecto, la dureza del calzado y el excesivo peso provocaban continuas heridas en pies y hombros a los soldados. La travesía continuó, dejando atrás las ciudades de Barisef y Orza. Faltando poco para llegar a Smolensk, el 24 de septiembre tiene lugar la ofensiva de Tikhvin, en los alrededores de Leningrado, y el general von Lipp pide refuerzos. Hitler alteró los planes de la Operación Tifón, con la que preveía lanzar el asalto definitivo a Moscú, y decidió trasladar 3 divisiones para socorrer el frente norte, entre ellas la División Azul. De este modo, la división fue apartada del 9º Ejército e incluida en el 16º Ejército dentro del Grupo del Norte. Todo el convoy tuvo que dar media vuelta en dirección contraria hasta el cruce entre Orza y Vitebsk, para girar hacia el norte y dirigirse hasta esta última. Supuso un golpe anímico para la tropa, que perdía la prometida oportunidad de participar en la toma de Moscú. El 28 de septiembre llegan definitivamente al frente en la histórica ciudad de Novgorod, donde se estableció el cuartel general de la división con el general Agustín Muñoz Grandes. La división se desplegó alrededor de los suburbios de Novgorod, siempre al oeste del río Volkhov. El regimiento 262º en el subsector de la propia ciudad, el 269º cubría el subsector norte con retaguardia en Podbereje, el 263º en el subsector centro, y los grupos antitanque y de exploración en el subsector sur del Ilmen. El regimiento de artillería se posicionó al oeste de Novgorod. Casualmente, el 12 de octubre, fiesta nacional de España,
Tras más de 50 días de viaje desde el campamento de Grafenwörth, las tropas sufren un ataque, y los españoles entran por primera vez en combate. Con la llegada del contingente español, la División Azul comenzó a tomar posiciones para preparar el asalto a la orilla oriental del río Volkhov, que estaba en manos soviéticas. El 11 de octubre de 1941, la División Azul relevó a la 18ª División Alemana cerca de Simsk. La misión de los españoles era cubrir unos 50 kilómetros desde Lukovo, que abarcaban desde el margen oeste del río Volkhov hasta la ribera este del río Ilmen. Entre el 14 y el 22 de octubre, tuvo lugar la primera batalla del Volkhov. Durante estos días, las tropas españolas y alemanas enfrentaron una dura resistencia soviética, pero lograron cruzar el río utilizando botes de goma. El 22 de octubre se aseguraron finalmente una cabeza de puente, lo que permitió tomar el control de las localidades de Sidno y Zmeisko, con los participantes de la batalla condecorados posteriormente. El 8 de noviembre, el primer batallón del 269º Regimiento recibió la orden de tomar una posición avanzada en las poblaciones de Posad y Otensky. Al amanecer del 12 de noviembre, comenzó la batalla de Posad, en la cual los españoles enfrentaron bombardeos aéreos, ataques de artillería y combates cuerpo a cuerpo. Durante 2 días, estos enfrentamientos diezmaban a las fuerzas españolas, lo que les obligó a retirarse de Postselok a Posad, sufriendo la pérdida de más de 100 hombres. Entre el 16 y 19 de noviembre, la División Azul enfrentó un nuevo y más intenso ataque, con bombardeos y fuego de ametralladoras. A lo largo de noviembre, la situación en el frente era crítica para los alemanes, quienes sufrían grandes bajas, además de temperaturas extremadamente bajas, rondando los 30 grados bajo cero. La zona estaba rodeada de bosques, y la única vía de evacuación era un camino entre Posad y Sidno, lo que representaba un alto riesgo de cerco por parte del enemigo. El 4 de diciembre, comenzó un nuevo ataque ruso sobre todas las posiciones de la Wehrmacht, y el 9 de diciembre, las tropas alemanas y españolas se concentraron al oeste del río Volkhov, adoptando una posición defensiva más segura. Sin embargo, la presión soviética no cesaba, y las tropas sufrían continuos ataques aéreos y de artillería, incluso durante las noches. El 7 de enero de 1942, se lanzó la ofensiva de Lyuban, una gran operación soviética cuyo objetivo era atravesar las líneas del Volkhov. En uno de los ataques, 543 soldados alemanes quedaron atrapados en la localidad de Bzbat, al sur del lago Ilmen. Durante el otoño anterior, la División Azul había creado una compañía de esquiadores, quienes recibieron la misión de rescatar a los soldados alemanes atrapados. Gracias a esta acción, la compañía española fue condecorada con 32 cruces de hierro, siendo una de las más condecoradas en el frente del norte. Después de la victoria en el frente del Volkhov, Hitler ultimaba los detalles de la inminente Operación Norlich, cuyo objetivo era asaltar Leningrado en agosto de 1942. A la División Azul se le encomendó la misión de asediar la ciudad desde el flanco sur. Durante todo el mes de agosto, las compañías españolas se trasladaron en tren, de manera escalonada, desde Novgorod hasta Novolisino, desde donde tomaron posiciones en torno al sector de Kolpino, un importante suburbio industrial de Leningrado. Sin embargo, la ofensiva soviética de Siniavino, que comenzó el 27 de agosto de 1942 en Mgia, al sur de Leningrado, obligó a las fuerzas alemanas a reubicar todas sus tropas de ataque para repeler el ataque soviético. Tras los intensos combates en Mgia, el 11º ejército alemán ya no tenía suficiente poder de combate para llevar a cabo con éxito la Operación Norlich, por lo que esta fue cancelada. La División Azul continuaba estancada en la misma zona y sufría numerosas bajas debido a ataques de artillería, francotiradores y asaltos a las trincheras a lo largo de las líneas. Desde su llegada al nuevo frente hasta finales de 1942, la división sufrió 257 bajas y 1051 heridos. En enero de 1943, el Ejército Rojo lanzó la Operación Iskra, cuyo objetivo era romper el cerco alemán que había mantenido a Leningrado asediada durante 900 días. Durante esta operación, el segundo batallón del 269º Regimiento de la División Azul también fue parte activa en la defensa alemana del Frente Norte. Durante los duros combates en la orilla sur del lago Ladoga, el segundo batallón del 269º Regimiento de la División Azul luchó bajo temperaturas extremas de 40 grados bajo cero. En los bosques cercanos a Postselok, los soldados españoles mantuvieron una feroz batalla, pero el batallón fue prácticamente aniquilado, sufriendo 418 bajas. La operación finalizó el 30 de enero de 1943 con una victoria soviética que logró romper el cerco en ese sector, lo que permitió abrir una línea de suministros hacia Leningrado.
En los meses siguientes, después de la derrota alemana en la batalla de Stalingrado, la situación cambió radicalmente. Se desplegaron más tropas alemanas en el frente, lo que permitió el relevo de las tropas españolas. Este cambio coincidió con un relevo en el mando de la División Azul, que pasó a estar bajo las órdenes del general Emilio Esteban Infantes. A medida que avanzaba la guerra, los aliados comenzaron a ejercer presión sobre el dictador Francisco Franco para que ordenara la retirada de los soldados españoles en Rusia. Las negociaciones, que comenzaron a finales de 1943, culminaron con la orden de repatriación de la División Azul el 10 de octubre de ese año. La orden oficial de Franco para retirar la división fue emitida el 12 de octubre de 1943. A pesar de la orden de repatriación y la disolución de la División Azul, entre 1.500 y 2.000 soldados españoles se negaron a regresar a España, mientras que otros se enrolaron en otras unidades del ejército alemán. Finalmente, las últimas unidades de la División Azul llegaron a España en marzo de 1944, marcando el fin de la participación española en el frente oriental durante la Segunda Guerra Mundial.